Hola, hola, buenos días, shalom, shalom. Espero en el Señor te encuentres bien. Hoy vamos a ver otro tema que se llama esposos y discípulos también. Acuérdense que discípulos es estudiante y aprendiz. Yeshua dijo que fuéramos por todo el mundo para ser discípulos, entonces todos somos llamados a ser discípulos. Ya que hemos entendido que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, ahora el siguiente paso es arreglar nuestras vidas conyugales. La mujer fue creada por Dios para que el hombre no estuviese solo. Esto quiere decir para que tuviera compañía. En Génesis 2:18 dice: Entonces el Señor Dios dijo: No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. En el hebreo, una ayuda adecuada es una ayuda en contra de el hombre. No es que sea su enemigo, sino que le va a ayudar que sea contraria, porque no le conviene tomar decisiones al hombre solo. Le conviene al hombre que tenga una esposa contraria, es su mejor ayuda, y es con el fin de que ambos se pulan para un equilibrio perfecto al matrimonio. Entonces no lo tomes a mal, no lo tomes a, ay, ¿cómo Dios puede hacer una ayuda idónea y contraria? Pues tan contraria que es que no es igual al hombre, es totalmente diferente a la mujer. Y los sentimientos son diferentes al de los hombres. En Génesis 2:24 dice: Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Esto qué significa? Que el hombre debe dejar emocionalmente lo que tenía con sus papás, la dependencia que tenía con sus papás, ya tiene que hacerse independiente y debe de apartarse de sus papás. Esto no quiere decir que vas a abandonar a los papás, sino que vas a hacer una vida con tu esposa de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquí el Señor establece dejar a nuestros padres y unirnos con nuestra pareja. Un discípulo de Dios, o sea, un estudiante o un aprendiz de Dios, debe regirse por esta ordenanza. Y si no lo hace, tendrá muchos problemas. No hay que mezclar a nuestros padres en nuestra vida conyugal, ni en nuestro ministerio. Hay que saber separar. Primero amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo ministerio pues es tu matrimonio, tu hogar, tu casa. Y el último es el ministerio en la iglesia. O sea, hay que saber entender y discernir los tiempos, cuando debo de estar con Dios, cuando debo estar con mi esposa, con mis hijos, en la iglesia. ¿Para qué nos ha dado Dios a nuestra pareja? Para gozarnos, para que disfrutes de tu esposa. En Proverbios 5:18 dice: Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. Dios le está hablando aquí al varón que debe de mantener en santidad aún tus partes íntimas para que te regocijes con la mujer de tu juventud. Es bien importante que un discípulo, un estudiante o un aprendiz sepa permanecer en santidad y solamente se aparte para su esposa. Eclesiastés 9:9 dice: Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida fugaz que Él te ha dado bajo el sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en el trabajo con que te afanas bajo el sol. Entonces, Dios le gusta, a Dios le agrada que disfrutes con tu esposa. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida. De aquí hasta que el Señor te mande llamar, tienes que aprender a saber disfrutar de estar con tu esposa en todo tiempo, darle su honor a tu mujer, en todo tiempo, darle su tiempo. Entonces dice: gózase con su pareja e involúcrenla en el ministerio del discipulado, porque también ella ha sido llamada a ser discípula, porque vamos a ir a llevar a toda criatura la palabra del Señor. Y ya que la involucras junto contigo en el ministerio o en la área que estás trabajando para el Señor,
verá los resultados positivos. En tu casa, tu esposa sea tu mejor amiga. Y el amor que le tengas solo Dios te lo ha dado para ella. Y como resultado, debes gozarte con la mujer que amas, con la mujer de tu juventud, con la mujer que tú elegiste para estar toda la vida con ella. Entonces, gózate todos los días de tu vida. ¿Tienen deberes como esposos los discípulos? Claro que sí. Amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Esto lo podemos ver en Efesios 5, del 25 al 28. Dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Aquí podemos ver cómo Cristo se entregó por la iglesia. ¿Qué te está diciendo a ti, varón, discípulo? Que te debes de entregar por tu esposa. Jesús se entregó por amor a la iglesia, sacrificando su propia vida en la cruz del Calvario. Entonces tú, discípulo, tú, varón, tú no debes de ser egoísta y debes ver más por tu esposa que por ti, así como Yeshua lo hizo. Es una enseñanza que Él nos dio, cómo Él se entregó, cómo Él no fue egoísta, cómo Él dio toda su vida. Así dice que los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Si tú amas tu cuerpo, si tú lo cuidas, si tú lo proteges, si tu cuerpo sabes que es templo del Espíritu Santo, lo conservas en buena salud, en buen estado y lo amas, también amarás a tu esposa. Pero si tú no te cuidas, si tú no te proteges, si tú no permaneces sano por vivir desenfrenadamente o comer desenfrenadamente, entonces no te amas y no amas a tu esposa. Y el Señor siempre quiere que le demostremos cuánto lo amamos y cuánto amas a tu pareja. Otro deber del discípulo o del varón es comprenderlas y honrarlas. En Primera de Pedro 3:7 dice, ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva, o sea, debes de esforzarte a entender a tu esposa. Debes de vivir de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole o no, o sea, dándole un valor valioso a tu esposa por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Quiere decir que tratar mal a tu esposa estorba para tus oraciones con Dios, porque Dios no las va a escuchar si tú no honras a tu esposa, si tú no la cuidas, si tú no la proteges, si tú no la ves como vaso más frágil que es la mujer. Entonces tus oraciones van a ser de embalde, porque Dios no va a ser escuchado, porque Él ama profundamente a la mujer, sabe lo sensible que es y Él la va a defender. Entonces, si tus oraciones quieres que sean escuchadas, pues entonces trátala a la mujer como vaso más frágil. En Colosenses 3:19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas, o sea, no seas agresivo con ellas. Debes de tratarla como vaso más frágil. Esos son mandatos que Dios le manda al discípulo o al esposo o al estudiante o al aprendiz. Debemos proveerles económicamente a las esposas. En Primera de Timoteo 5 del 7 al 8 dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. O sea, Dios está diciendo que
un discípulo debe de ser irreprensible, tanto el hombre como la mujer. El estudiante o el aprendiz debe ser irreprensible. En 1 Timoteo 5:8 dice, pero si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea que si tú dices que tienes fe pero no suple los de tu casa, entonces no crees a la palabra, porque la fe, emuná, que es en el hebreo, es creer, pero es obedecer. Entonces si no tienes fe, entonces no crees a la palabra ni la obedeces, y entonces no estás hablando que eres una persona creyente, sino que Dios aquí está revelando que eres incrédulo porque no provees para los tuyos. Entonces un discípulo tiene que ser sabio y entendido en saber proveer todas las necesidades de su hogar también. Debemos apoyar espiritualmente. Debemos ir creciendo espiritualmente la pareja como discípulos del Señor. Deben de ir creciendo espiritualmente junto con ellas, motivándonos y animándonos mutuamente. O sea, no es derribándonos, no es tumbándonos, no es echándonos en cara, sino al contrario, motivándonos, animándonos grandemente uno al otro. En Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. ¿Cómo va a habitar la palabra abundancia en ustedes? Pues leyéndola, estudiándola, memorizándola. Que la palabra estén grabadas tanto en tu mente como en tu corazón. Y no solamente grabadas, sino ponerlas en práctica. Esto es para todos los discípulos, tanto hombres como mujeres. Y dice que abunde la palabra en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Yeshua o Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces aquí nos está hablando que tenemos que grabar la palabra, pero dice la manera que tenemos que amonestarnos los discípulos, tanto hombres como mujeres. Dice que nos debemos de amonestar con salmos, con himnos y canciones espirituales. No es con lo que tú piensas, con lo que tú crees. Oye, que aquello, a gritos y sombrerazos, ¿no? Aquí dice que nos amonestemos con la palabra, con los salmos. Es más, deberías de agarrar la palabra y decir, ir con tu esposo o con tu esposa, mira, aquí dice Dios esto, hagamos la voluntad del Señor. Entonces debemos amonestarnos unos a otros, y dice que con canciones espirituales, y dice que debemos de estar cantando y alabando a Dios con acción de gracias en todo tiempo. Entonces todo lo que hables o todo lo que hagas se vea reflejado que eres un discípulo, que eres alguien enseñable, que eres seguidor verdaderamente del Maestro. Entonces dice que hagamos todo para el Señor y que lo hagamos en el nombre del Señor Yeshua. Tenemos deberes como discípulas y esposas, claro que sí también. Debemos de ser sabias en el matrimonio. En Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia la derriba con sus manos. Es decir, que la influencia de la mujer es más poderosa, que impulsa al hombre o lo arruina. O sea, la mujer tiene un poder grande sobre la influencia que el hombre. O sea, el hombre no influye tanto como la mujer hacia el esposo. Y tú tienes que ser sabia para impulsar a tu esposo a seguir en los caminos del Señor,
a que sea obediente, a que se someta a la palabra. Entonces tú tienes que saber edificar tu casa conforme a la palabra, no conforme a tus emociones, tu pensar y tu sentir. Debemos sujetarnos a nuestros esposos. Efesios 5, del 21 al 22 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Aquí nos está hablando a ambos, tanto al discípulo como a la discípula. O sea, debemos someternos unos a otros en el temor de Dios. Ambos debemos estar sometidos primero a Dios, a la voluntad de Dios, y después debemos estar sometidos al prójimo. Efesios 5:22 dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. O sea, si tú te sometes al Señor, te vas a saber someter a tu esposo. Estamos hablando de que tu esposo es un varón de Dios, que no te va a hacer daño, que no te va a dañar. Sino a ti te va a dar temor y miedo someterte a tu marido. Porque los maridos que ven que la mujer está sometida a Dios, a veces quieren abusar de la esposa para que dice, sométete a mí, pero para esclavizarla, y Dios no quiere eso. Versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, el Señor es nuestro Salvador, pero el marido es cobertura y protección de la esposa. O sea, Dios le ha dado ese privilegio al varón de ser esa cobertura y esa protección de la esposa. No es para derribarla, no es para tumbarla, no es para esclavizarla, sino es para cuidarla como vaso más frágil, para darle esa protección, que nadie abuse de ella, sino que esté ella sabiamente sometida al varón, gozosa, porque el marido está sometido a Dios también. La mujer debe de tener cuidado de la casa. Vamos a verlo esto en Proverbios 31 del 27 al 30. Ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. O sea, ella está al pendiente de la casa y la administra muy bien, trabaja todo el día en la casa duramente. Por eso ella no come pan de embalde, sino que ella está trabajando, está al pendiente del hogar, bien administra y entrega cuentas a su esposo cómo va su casa. Versículo 28, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Versículo 29, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Versículo 30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Entonces aquí podemos ver cómo, aparte de que ella tiene cuidado de la casa, dice que engañosa es la gracia y vana la hermosura. O sea, la mujer no tiene que ser vanidosa ni orgullosa ni nada, porque lo que se ve hermoso es que ella tema al Señor y será alabada. Cuando cumplimos con este deber, somos consideradas como sabias y de alto respeto. Las mujeres o las discípulas deben de ser un buen ejemplo y dar un buen testimonio. En 1 de Pedro 3, del 1 al 2 dice, asimismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. O sea, se sabe someter por amor a Dios y a su marido. Entonces ella da testimonio y es agradable delante de Dios. Cuando cumplimos con este deber, exaltamos a nuestros esposos y somos de mucha bendición para los demás. ¿Tenemos deberes como pareja? Sí. 1 de Corintios 7:3 dice que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer cumpla con el marido.
Dios nos manda a que cumplamos con nuestras obligaciones conyugales y que hagamos felices a nuestros esposos en todas las áreas. Hay matrimonios que por estar tan metidos en el ministerio o en ocupaciones de la vida diaria se olvidan de cumplir con su deber conyugal. Busque un tiempo de calidad para que como esposos disfruten uno al otro. Esto fortalece la relación y la alimenta. Primera de Corintios 7:4 dice: la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces podemos ver que uno al otro se tienen que negar. A veces se usa el chantaje, palabras como por estar todo el tiempo con tus amigos, estoy muy cansado o cansada de atender tantas personas, luego otro día, etcétera. Que no se efectúe la relación que no se efectúa la relación que Dios estableció para las parejas. Ahí es donde Satanás empieza a observar los rechazos y donde empieza a actuar para destruir a la pareja. Primera de Corintios 7:5 dice: no se priven el uno al otro, excepto de común acuerdo. O sea, pónganse de acuerdo de privarse en sus relaciones íntimas y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Dios permite una abstención temporal, siempre y cuando sea de mutuo acuerdo, para buscar lo espiritual o buscar de Dios o meterse en la oración. Pero a veces se usa el chantaje donde alguno de los dos empieza a pensar que es muy espiritual y se niega a su pareja, provocando una separación lenta, pero muy sagaz de parte de Satanás. Muchas personas han optado por el divorcio, otras por el adulterio, por causa de la negación de un cumplimiento conyugal. Dios quiere que tengamos un matrimonio feliz y completo y perfecto y que seamos unos discípulos dóciles y enseñables. Que Dios te guarde, te proteja y espero que entiendas y venga esa revelación de la palabra a tu vida, a estos matrimonios, a esos que están por casarse, a los que ya pasaron el casamiento, pues aprender cada día más. Dios te bendiga y te guarde.